Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos aquellas etiquetas que son tendencia en redes sociales. Nuestro primer tema, caravana migrantes. Nuestro segundo tema de hoy será Dupla, Arce y Choquehuanca en Bolivia, y además es tendencia en Colombia la etiqueta Gran Colombia. Ampliamos de inmediato nuestra Conexión Digital. Bien, vamos a iniciar de inmediato las informaciones. La caravana migrante avanza hacia los Estados Unidos. Varios grupos de centroamericanos se concentran en la frontera sur de México para continuar su recorrido hacia el norte. Ampliamos la información. Vamos a revisar de inmediato algunos portales de internet. El primero de ellos, el portal de nuestra casa informativa Telesur. Caravana de migrantes espera en Guatemala para salir a Estados Unidos. Los migrantes hondureños esperan el arribo de más contingentes luego que las autoridades mexicanas reforzaran el paso fronterizo. Vamos ahora al portal 20 Minutos. Migrantes varados en Guatemala intentan entrar en México. Tras entonar una oración, el himno nacional y consignas varias, más de 3.000 migrantes salieron el lunes de madrugada del lado guatemalteco de un puente fronterizo y empezaron a caminar con la intención de ingresar a México, que mantenía sus puertas cerradas. Una hora antes se había prendido fuego a una pira que hizo una especie de señal de humo. Vamos a ver ahora qué información nos tiene nuestro corresponsal Hugo Vera, quien está cubriendo de cerca todo lo que acontece con esta caravana de migrantes. En su cuenta de Twitter dice: el paso fronterizo entre la ciudad guatemalteca de Tecunumán y la mexicana de Hidalgo permanece cerrado. Migrantes solicitan paso hacia los Estados Unidos y dan plazo de 3 horas a las autoridades antes de intentar continuar por otras vías. Buenos días, compañeros. Yo me encuentro aquí en la frontera mexicana con guatemalteca. Lo que ven atrás son miembros de la Policía Militar Mexicana que está aquí custodiando el puesto fronterizo que se mantiene hasta ahora cerrado. Eso que se escucha al fondo es un mensaje que está repitiendo continuamente el gobierno mexicano, que llama a los migrantes a no practicar la migración ilegal, a no dejarse llevar por coyotes y tratar de regularizar la situación y pasar por las vías establecidas de migración, y también aceptar esas propuestas que ha hecho el gobierno mexicano de trabajos y regularización de su situación. Tengo que alejarme un poco de aquí para que no se meta ese audio, pero la situación se mantiene hasta el momento de manera similar. Los migrantes presentaron un pliego de peticiones, le están solicitando al gobierno mexicano que les permita pasar hacia los Estados Unidos, hacia territorio mexicano, para continuar su trayecto hacia los Estados Unidos. Ellos no quieren quedarse en México en su mayoría. Hay alguna parte que sí va a recibir o sí ve con buenos ojos ese ofrecimiento del gobierno mexicano. Sin embargo, muchos de ellos sí quieren continuar como las caravanas pasadas hacia la frontera estadounidense y luego pasar por sus propios medios. Dicen que ellos necesitan los empleos, necesitan pasar al norte para poder mandar dinero a sus familias, debido a que en sus países no hay oportunidad, no hay empleo, los salarios son muy bajos y todos los servicios y las condiciones de vida son malas. O sea, básicamente que viven en la miseria. Nosotros nos mantenemos aquí en este puesto, estaremos informándoles sobre todo lo que acontezca el día de hoy con esta caravana de migrantes y de cómo será la continuidad de su trayecto. Era Hugo Vera desde Twitter con el reporte. Vamos a ver ahora reacciones en redes sociales a lo que ocurre con esta caravana de migrantes. Revisamos algunas reacciones. Joaquín López Dóriga dice lo siguiente: la Guardia Nacional impidió la irrupción por la fuerza de la caravana migrante procedente de Honduras en el puente internacional de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Vamos ahora a la cuenta de prensa comunitaria. Desde hace 5 días la caravana migrante salió de Honduras. Esta mañana miles de migrantes podrían cruzar el fronterizo río Suchiate ante la falta de acuerdos con el gobierno mexicano. También desde la cuenta de Lester Barrientos,
La mayoría de integrantes de la caravana migrante dice que en Honduras no hay agua y solo hay violencia y tienen un lema común, que lo dicen todo el tiempo: fuera Juan Orlando Hernández. Y por último, Lorenzo Lazo: quienes le reclaman a México la contención de la caravana de migrantes no le exigen al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que se traslade a la frontera y resuelva el problema de la expulsión migratoria, así como inseguridad y tráfico de personas en su país, pregunta Lorenzo Lazo. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en directo. Para ello vamos a tener información desde Damasco, Siria, con Hicham Wanus. Muy bien, empezamos revisando información, temas que nos mantienen en alerta en redes sociales. Vamos a la cuenta de nuestro corresponsal Hicham Wanus. Desde Damasco, los sistemas de defensa antiaéreos rusos repelen un ataque terrorista con drones contra su base aérea de Haimin, en la provincia costera siria de Latakia. Hola amigos, los terroristas del Frente al-Nusra desplegados en la noroccidental provincia siria de Idlib, último bastión terrorista en Siria, intentaron en la noche de este domingo 19 de enero atacar con aviones no tripulados la base aérea rusa de Haimin en la provincia costera de Latakia. Los sistemas de defensa antiaéreos rusos detectaron 3 aviones no tripulados acercándose a la base desde la parte noreste y de inmediato destruyeron estos aviones no tripulados a buena distancia de la base, y el ataque frustrado no logró causar daños materiales y tampoco bajas mortales ni heridos en filas de los efectivos rusos. Actualmente la base opera con total normalidad. Los terroristas, desde que Rusia decidió en el 2015 ayudar al ejército árabe sirio en la lucha contra el terrorismo, hasta la fecha atacaron la base aérea rusa con más de 100 aviones no tripulados, que todos fueron destruidos por parte de los sistemas de defensa antiaéreos rusos. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Vamos a pasar ahora a información de Venezuela en la cuenta de Leonel Retambal, nuestro corresponsal en Caracas. Dice lo siguiente: el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, continúa su gira oficial en Irán. Se reúne con su homólogo Javad Zarif para discutir temas de geopolítica, defensa del derecho internacional, Carta de la ONU y el multilateralismo. Previamente se reunió con ministro de Ciencia y Tecnología. Bien, tenemos más informaciones. Vamos ahora a revisar la cuenta de Lisandra Andrés. Participantes en conferencia de Berlín acuerdan amplio plan de medidas para garantizar fin del conflicto libio. Así nos informa Lisandra, nuestra corresponsal. Vamos ahora a la cuenta de Joan Ortiz y Serra, nuestro corresponsal en Barcelona. Dice: el 80% de los catalanes quería votar. Cataluña había pedido hacerlo en 18 ocasiones formales hasta el momento. La respuesta fue siempre un no. Ahora necesitan culpar a alguien de lo que era inevitable, el referendo. Y ese alguien es Trapero, dice Joan Ortiz y Serra. Otras informaciones. Un día como hoy, 20 de enero, se instaló en Bogotá el Congreso Admirable Asamblea Constituyente, convocada por el general en jefe Simón Bolívar, para así evitar la disolución de la Gran Colombia. Recordando entonces esta efeméride, vamos a ver reacciones en Twitter. ¿Qué dicen redes sociales sobre esta fecha? 20 de enero, un día como hoy, en 1830, el libertador Simón Bolívar da su mensaje al Congreso Constituyente de la República de Colombia para evitar a toda costa la disolución de la Gran Colombia. Integración humanista, dice Carmen Meléndez. Vamos a la cuenta de Esteban Trapiello. En época de los años 1800, creo que Simón Bolívar los habría fusilado a ambos por traición a la patria, a la Gran Colombia, dice Esteban Trapiello. Y en la foto, el autoproclamado diputado opositor de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente de Colombia, Iván Duque.
Vamos ahora a la cuenta John Acuaviva. A veces me pongo a pensar en lo diferente que hubieran sido los últimos 2 siglos de haber seguido la Gran Colombia. Me atrevería a decir que es lo más cerca que ha estado Sudamérica de ser verdaderamente soberano. Lo más cerca que hemos estado de ser una superpotencia. Triste, dice Joan Acuaviva. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes le contamos, según el psicólogo Kof Arnold, el tercer lunes de enero es el día más triste del año, después de los excesos navideños. Sobre este tema hemos preparado el siguiente material, vamos a ver. Bien, ya estamos de vuelta en nuestra conexión digital de hoy. Vamos a hablar ahora de Bolivia. El Partido Movimiento al Socialismo de ese país designó a Luis Arce, el exministro de Economía del gobierno de Evo Morales, como candidato a la presidencia y a David Choquehuanca, el actual secretario ejecutivo del ALBA TCP, para la vicepresidencia de ese país en las elecciones del próximo mes de mayo. Vamos a ampliar la información. Revisamos de inmediato el portal France 24. El partido de Evo Morales designa a Luis Arce como candidato a las elecciones del 3 de mayo. El Movimiento al Socialismo, partido comandado por el expresidente Evo Morales, eligió al exministro de Economía, Luis Arce, para hacer su relevo en unas elecciones en las que él no se podrá presentar y que tendrá que seguir desde Buenos Aires, donde se encuentra exiliado. El portal El País tiene información al respecto. Luis Arce será el candidato de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. El candidato fue ministro de Economía durante casi todo el mandato de Morales, asilado ahora en Argentina, y su designación supone un guiño a las clases medias y a los sectores moderados. Vamos ahora al portal de nuestra casa informativa, Telesur. Luis Arce y David Choquehuanca son los candidatos del MAS para las elecciones en Bolivia. Por otro lado, el propuesto a la vicepresidencia por el equipo de Morales, Choquehuanca, es un dirigente sindical, pachamamista y político aymara boliviano que se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores en el periodo 2016-2017. Luego ocupó el cargo de secretario general del ALBA entre el 2017 y el año pasado 2019. Los candidatos electos comparten el acuerdo con la unidad que los respalda para defender las luchas de los movimientos sociales. ¿Qué reacciones han dado a esta fórmula presidencial del MAS? Vamos a ver de inmediato la cuenta del presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales. Nuestra dupla, Luis Arce y David Choquehuanca, es una combinación del conocimiento científico y el conocimiento originario milenario, la unidad del campo y de la ciudad, del cuerpo y del alma. Tenemos un proyecto político de liberación que ha demostrado que otra Bolivia es posible, dice Evo Morales. En su cuenta en Twitter, también la presidenta de Telesur, Patricia Villegas. El partido del presidente Evo Morales ya tiene candidato para las próximas elecciones, proceso electoral que se hará bajo una dictadura, con militares en las calles y persecución a los exfuncionarios del gobierno, dice Patricia Villegas.
Y ahora nuestro corresponsal Freddy Morales, varios sectores del movimiento al socialismo y movimientos sociales, incluidos productores de coca del Chapare, aceptaron la designación de Luis Arce como su candidato a la presidencia, en tanto que otros anunciaron que analizarán esa decisión de sus dirigentes. Bien, ahora, como le decíamos, son varios los sectores del movimiento al socialismo. Recordemos también que Luis Arce es reconocido en Bolivia como el principal impulsor del modelo económico que fue exitoso o que hizo exitoso al gobierno de Evo Morales. Economista y contador, Arce también es un académico respetado internacionalmente y que puso los fundamentos teóricos al modelo económico, social, comunitario y productivo en ese país andino. Vamos a cambiar ahora de información. Tenemos una información de último minuto. Vamos a ver. Hace momentos, o hace minutos, debo decir, la caravana de migrantes o un grupo de la caravana de migrantes que se encontraba en la zona, en la frontera entre Guatemala y México, cruzó a suelo mexicano. Aquí lo tenemos de la cuenta de nuestra presidenta Patricia Villegas, que informa: urgente, migrantes cruzan a México por el río Suchiate. Imágenes de Hugo Vera, nuestro corresponsal que ha estado siguiendo de cerca lo que acontece. Ahí ven ustedes lo que está pasando. Un grupo de estos más de 3.000 migrantes que salieron la semana pasada, la mayoría de ellos desde Honduras, han cruzado el río Suchiate en su intento por llegar a suelo mexicano. Es lo que ocurre a esta hora en México. Mientras tanto, estos son imágenes en vivo que nos llegan desde la zona fronteriza entre México y Guatemala. Son otro grupo de migrantes que intenta también entrar a suelo mexicano en su rumbo hacia los Estados Unidos. Esta nueva caravana de migrantes, la primera de este año 2020, partió la semana pasada. La mayoría de ellos desde Honduras. Se han ido sumando en el trayecto también otros grupos de migrantes de países como El Salvador y el propio Guatemala. La inmensa mayoría de ellos dicen que huyen de la miseria, la pobreza en su país, el desempleo y también de las bandas del narcotráfico en sus países. Este grupo de migrantes cruzó por el río Suchiate hasta suelo mexicano luego que le fuera negado el paso en la zona fronteriza, como lo informaba nuestro corresponsal Hugo Vera hace unos minutos en su reporte en Twitter. Es lo que ocurre a esta hora. Imágenes en vivo, repetimos, de lo que ocurre con esta caravana de migrantes, la primera de este año 2020. Vamos ahora a pasar a otras informaciones. Lo más recomendado para este lunes es del portal Hispan TV. Vamos a ver, titula de la siguiente manera: labor de inteligencia en Chile, obscena alianza gobierno-empresarios. Es un artículo del portal iraní Hispan TV. Ahí lo tenemos, labor de inteligencia en Chile, obscena alianza gobierno-empresarios. El portal informa lo siguiente: el gobierno de Chile genera un escándalo al comprobarse sus vínculos con un informe que revela la supuesta influencia de extranjeros en las protestas de ese país. El gobierno, presidido por el empresario Sebastián Piñera, vuelve a generar un escándalo de proporciones al comprobarse la existencia de informes de inteligencia en el marco de los denominados Big Data, cuyo uso involucra a su administración con el multimillonario empresario Andrónico Luksic. El resto de los detalles de este artículo lo puede encontrar en la plataforma de Hispan TV, este medio iraní, en su portal en español. Nuestro humor crítico de hoy tiene que ver con Colombia. Esta caricatura que ven aquí refleja la emergencia humanitaria que atraviesa ese país tras el desplazamiento forzado de casi 4.000 personas, lo que informó más temprano la alcaldía del municipio de Nariño. Dice la caricatura: profe, yo creo que la palabra crisis y la palabra chocó son sinónimos. Dije que tenía hambre, dice otra persona, y me sirvieron esto, un arma. Esa es la situación que ha dejado totalmente desatendida el gobierno del presidente Iván Duque y que tiene a más de 4.000 personas desplazadas en la región de Nariño. Ahí ven ustedes, son varias las caricaturas que tenemos hoy en nuestra conexión digital. Mientras tanto, cabe recordar que mientras esto ocurre, mientras esta crisis se da en suelo colombiano, el presidente Iván Duque prefirió este fin de semana dirigir sus atenciones a otros menesteres. Por ejemplo, recibir
al diputado opositor de Venezuela, Juan Guaidó, en el Palacio de Gobierno. Vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a nuestra fotogalería. Aquellas imágenes que le han dado la vuelta al mundo y más relevantes para este lunes. Y antes de pasar a nuestra fotogalería, tenemos información de último minuto. Vamos a regresar ahora hasta la zona fronteriza entre Guatemala y México. Como ven ustedes en imágenes, la fuerza policial en la zona fronteriza está comenzando ahora a reprimir a esta caravana de migrantes que, como le informábamos hace minutos, intentaba cruzar hasta suelo mexicano. Es lo que ocurre a esta hora. Están lanzando la policía militar gases lacrimógenos contra la caravana de migrantes. Estos cientos y cientos de personas que se encuentran en esta zona fronteriza en su intento por pasar hasta suelo mexicano. Hace unos minutos veíamos también cómo, luego de habérseles negado el paso a través del puerto fronterizo, cientos de ellos prefirieron entonces pasar a través del río Suchiate hasta suelo mexicano. Esto es parte de la represión, parte de la fuerza policial que han tenido que enfrentar estos miles de migrantes que partieron la semana pasada desde Honduras y otros países de Centroamérica. Lo informaba nuestro corresponsal Hugo Vera hace minutos. Ven ustedes las imágenes, la policía militar intentando... La policía militar de Guatemala, esta policía de Guatemala está tratando de replegar a los miles de migrantes que han llegado hasta esta zona fronteriza, intentando pasar hasta suelo mexicano. Ven ustedes allí también la prensa. Muchísimas personas, como veían ustedes en pantalla, han tenido que correr hacia la zona del río escapando de la represión. Lo veíamos ahí en los últimos segundos de estas imágenes. Vamos a regresar, ahí tenemos nuevamente las imágenes. Es el río Suchiate, lo que ven ustedes en pantalla. Manifestantes, entre ellos ven ustedes mujeres, algunos hasta con niños incluso, que han partido de sus hogares, de sus países, intentando huir de la miseria solo para encontrarse con la represión de la policía en la zona fronteriza para evitarle el paso a esta caravana de migrantes. Recordemos también, cabe destacar que en los pasados días los gobiernos de Guatemala y otros gobiernos de Centroamérica han dicho que bloquearán el paso a esta caravana de migrantes también como parte de un pacto y de un acuerdo al que llegaron el año pasado con el gobierno de los Estados Unidos para impedir que estos miles de migrantes siguieran su rumbo hacia Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump ha dicho que no los quiere o que no aceptará que pasen a su lado del territorio. Imágenes en vivo a esta hora desde suelo guatemalteco, donde hace segundos la policía militar de Guatemala reprimía con gases lacrimógenos a esta caravana de migrantes. Es lo que ocurre a esta hora. Ok, de acuerdo. Sí, señor. Bueno. Ok, chao. Bye. El tripié. Espérate, te marco. Bien, regresamos ahora a las imágenes. Hemos perdido las imágenes, pero es lo que está ocurriendo a esta hora a través de... ¿Las tenemos una vez más? Bien, tenemos problemas técnicos con las imágenes, pero importante resaltar, estas imágenes son imágenes en vivo que nos están llegando a esta hora desde suelo guatemalteco. Lo que veían ustedes era el río Suchiate, que divide la zona fronteriza entre Guatemala y México. Miles de estos manifestantes, lo veíamos hace unos minutos en la red social en Twitter, en la cuenta de nuestra presidenta Patricia Villegas, decidieron cruzar este río para llegar a suelo mexicano, debido a que le fue negado el paso a través del puesto fronterizo. Ahí hay menores de edad, hay personas mayores, hay mujeres, hay miles de personas que han decidido salir de sus hogares en busca de una mejor calidad de vida, en busca de una mejor calidad de vida que no encontraron en sus países. Por lo tanto,
y luego se topan con esta represión en la zona fronteriza. Seguimos viendo estas imágenes que nos llegan a esta hora desde suelo guatemalteco hace solo instantes. Sí, para aquellas personas que acaban de sintonizar Telesur y nuestra conexión digital, hace tan solo minutos la Policía Militar de Guatemala iniciaba la represión contra estos miles de migrantes que intentaban simplemente pasar a suelo mexicano en su camino o en su ruta hacia los Estados Unidos. Estos ahí ven las imágenes, la cámara ahora enfoca a esta familia, ahí hay menores de edad, incluyendo estas niñas que ven ustedes al borde del río, también otros menores que deben tener menos de 5 años. Todos han sido reprimidos hace instantes por la Policía Militar de Guatemala en un intento por evitar que pasaran a suelo mexicano como parte del acuerdo al que llegó el gobierno de ese país centroamericano, me refiero a Guatemala, con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump el pasado año. Recordemos que desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y su política extremista y de ultraderecha ha sido la de reprimir e impedir el paso de migrantes hasta suelo estadounidense. Así las cosas, también cabe destacar que miles y miles de migrantes se mantienen detenidos en centros de reclusión desde el año 2018, porque fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y de Aduanas en la zona fronteriza. La mayoría de ellos, aquellos que viajaron con su familia, que viajaron con niños pequeños y con sus hijos, han sido separados incluso de su familia. Una situación inhumana que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos y por cientos de movimientos sociales en todo el mundo. Recordemos que la pasada semana se realizó una convocatoria en Honduras que prevía la partida de los migrantes reunidos en aquel entonces en la gran terminal de buses en San Pedro de Sula, en Honduras. La caravana, esos miles de migrantes que se reunieron en la terminal San Pedro Sula, en Honduras, partió el pasado 15 de enero. Allí un grupo de personas empezó a concentrarse desde el martes de la semana pasada, ya va una semana de esto, en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, para sumarse a la nueva caravana de migrantes que salió rumbo a Estados Unidos. Ahí ven ustedes los migrantes y también efectivos de la Policía Militar de Guatemala intentan, al parecer, negociar su paso hacia suelo mexicano, que es lo que han estado intentando los migrantes desde horas tempranas de la madrugada de este lunes, pidiéndole a las autoridades guatemaltecas que le permitan el paso hacia suelo mexicano solo para continuar hacia los Estados Unidos. Vamos a ver si podemos escuchar parte de lo que está diciendo estos efectivos de la Policía Militar. Vamos a escuchar. ¿Usted sabe por qué nosotros empezamos a recoger piedras? A nosotros lo golpearon una niña, lo golpearon un menor de edad. Nosotros, con nuestra bandera... Suban al puente. Sí, bueno, ok. Vaya, Pero yo me acuerdo, pero es que eso de 20 en 20, ¿no, tío? Sus mujeres, sus niñas. Sí. ¿Vamos a subir al puente de nuevo otra vez? Sí. No. Sí, hay que subir al puente de nuevo para... Pero eso es 20 en 20, tranquilo. Mucho tiempo. Pongan a resguardo a sus mujeres, sus hijos. ¿Cuál fue el detalle? Mucho tiempo se tardaron en venir. Ese fue el detalle. Y la gente entonces... Pero ese es el acuerdo que se tomó. Usted vio que nosotros estábamos ahí tratando de controlar todo eso. Lo único que están haciendo ahorita es retrasar su detención. Nosotros regresamos al puente y se nos pasa todo junto y nos vamos ordenadamente, como estábamos ordenados. Es todo. Migración tiene sus reglas.
Migración tiene sus reglas. ¿Qué lo garantiza a nosotros que no le vayan a montar en la perrera? ¿Qué lo garantiza? Va a ser más peor Migración todavía. tiene sus reglas y ya se las hizo ver. ¿Qué hay? No es necesario violencia, hermano. Quédate agarrar todo lo que puedas. Todos somos hermanos. Ahí quédate agarrar todo lo que puedas. Entendamos. Veníamos y estábamos Por eso, mira, de ese palo. ahorita Estábamos hablando perfectamente ahí. Pero uno de los muchachos oficiales dijo para atrás y le dio con el escudo a una niña. No sabes que no tenemos que hacer entrevista, vamos a hacer entrevista. micrófono. Sí. Bien, ya veían ustedes, allí las imágenes intentan los migrantes negociar con las autoridades fronterizas. Allí hay tanto autoridades de la policía de Guatemala como la policía de México que hace minutos reprimieron a los migrantes. Vamos a escuchar qué dice esta niña, escuchemos. Solo queremos trabajar, por favor. ¿Qué te pasó ahorita? No, solo que me da miedo y yo no me quiero regresar para mi país porque allá no hay trabajo, allá no hay nada. Allá aguantamos hambre con mi hija. ¿Cómo te llamas? Ingrid, ¿Qué edad tienes? 18 años. ¿De dónde vienes? Me tocó ¿Hacia dónde vas? hacia los estados. Escuchaban ustedes ahí el testimonio de esta joven de 18 años que decía: yo no quiero regresar a mi país, allí no hay empleo, allí las condiciones no están para regresar. Lo decía entre lágrimas esta joven de 18 años, que como ella hay miles de otras anécdotas de estos centroamericanos que decidieron dejar su hogar, decidieron dejar... Vamos a escuchar a esto. Hay que arreglar de nuevo el puente, pero que van a dejar primero pasar las mujeres y los niños, y que después los hombres. Que eso era lo que estaban prometiendo, pero que nadie, digamos, le informó a la gente de atrás. ¿Por qué se estaban apedreando el avión? No, eso no lo sé porque yo estaba detrás. Y yo, la verdad que no, tampoco esas cosas no se valen, pues, porque ellos tampoco estaban tirando bombas de lacrimógenas ni nada, y va que... O sea, era como que una batalla limpia, campo limpio, y el que lanzó piedras y eso, pues, como quiera que sea, no es cosa, como quien dice, no era lo correcto. ¿Va? ¿Cuál es tu nombre? Germán Ortiz, ¿De dónde viene, Germán? de Honduras, ¿Hacia dónde va? San Pedro Sula, Honduras. Pues mire, yo no sé si hay oportunidad de que, bueno, más que todo yo tengo mis problemas allá, personales, ¿va? Y más que todo si México me diera la oportunidad de quedarme aquí, como quien dice, y trabajar y todo eso, pues me quedaría aquí, estoy conforme con eso. ¿Sí? Muy amable, Sí. gracias. Gracias a usted por su tiempo. Escucharon ustedes ahí el testimonio también de este hombre. Continúan allá, al parecer, las negociaciones entre los migrantes y la policía, tanto de Guatemala como de México. Los migrantes piden pasar a suelo mexicano para continuar su rumbo hacia Estados Unidos, hacia la zona fronteriza con Estados Unidos. Sin embargo, la policía dice que hay un protocolo que seguir, hay un protocolo de migración y que por lo tanto no le pueden permitir el paso hacia México. Recordemos, decíamos, la convocatoria de la semana pasada partió, o debo decir, reunió a miles y miles de centroamericanos, la mayoría de ellos de Honduras, que buscaban o que buscan una mejor calidad de vida lejos de sus hogares y lejos de las malas condiciones de vida que hay en sus países. El gobierno hondureño, por su parte, ha dicho que en los últimos 15 meses más de 20,000 connacionales han salido del país en caravanas, de las que la mayoría fue deportada, y casi 5,000 sigue esperando todavía en México a que Estados Unidos informe sobre la solicitud de asilo. Vamos ahora a tener más información. Nuestro corresponsal, Eduardo Martínez, tiene más información sobre lo que ocurre en esta zona fronteriza. Eduardo, te escuchamos. Saludos.
No tenemos todavía a nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Más adelante vamos a tenerlo, estamos haciendo contacto con él. Mientras tanto, le decía, cerca de 5.000 migrantes se estima que todavía continúan en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos a la espera de que Estados Unidos les dé una respuesta sobre su solicitud de migración. Vamos a escuchar. Y pues la verdad que le pedimos a los altos mandatarios pues, que manden a quitar a los policías de ahí para nosotros irnos y vamos a Son de Paz, no vamos a tener nada. ¿Qué le pasó a la señora? Ahorita está preocupada, perdió su bebé, su hijo. Eri Eduardo está perdido. Póngale. Eri Es lo único Eduardo que le está pido, perdido. hermanito, que quiten eso de ahí porque nosotros irnos vamos para Estados Unidos. ¿Verdad? Estamos en vivo, estamos en vivo. Eri Eduardo está perdido. Ahorita enfóquenla ahí para que... ¿Cómo se llama el niño? Eric, ¿Qué edad tiene para que si esto está en vivo, si alguien lo ve, que pueda ayudar? 10 años. ¿Cómo es? Es canche. Anda con una calzoneta negra. ¿Cómo se llama y qué edad tiene para que lo escuche? Eric Eduardo Hernández Ruiz. ¿Dónde se le extravió? Ahorita que veníamos. ¿Pero por qué? ¿Por dónde más o menos? ¿Bajando el puente o en el río o dónde? Aquí subiendo así. Cruzando el río. Vaya con ellos para que hagan algo con la policía. Solo la migración. Bien, ahí tenemos nuevamente problemas con nuestras imágenes, pero han visto ustedes lo que viene ocurriendo durante estos últimos minutos. Es la situación en la zona fronteriza entre Guatemala y México. Ya tenemos contacto con nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Eduardo, adelante con la información. Hola Luis, qué gusto poder saludar al auditorio de Telesur, que a esta hora pues se informa sobre lo que ya está ocurriendo en la frontera entre México y Guatemala. Hemos podido ver a través de los medios nacionales y también de las imágenes que ha enviado nuestro compañero Hugo Vera a través de la señal de Telesur y a través de nuestras redes sociales, cómo cientos de personas cruzaron el río Suchiate, que en esta temporada del año pues tiene un cauce bastante bajo, y eso les permite cruzar con facilidad a las personas que quieren ir desde Guatemala hacia el territorio mexicano. Sin embargo, también, Luis, hay que dejar en claro una postura importante del gobierno de México. El gobierno de México, hasta donde se conoce, había ofrecido a los integrantes de la caravana migrante que se mantuvieran en el puente internacional Rodolfo Robles o del lado de Guatemala para que pudieran ingresar a territorio mexicano de manera ordenada. De acuerdo con las declaraciones últimas que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador el día viernes sobre este tema, el mandatario señalaba que en México existían cerca de 4,000 plazas de trabajo que podían ofrecerse a estas personas si así decidían ellos tomar esa situación. Cabe destacar, Luis, que hasta este momento el gobierno ha dicho que se les permitirá el paso a la caravana migrante siempre y cuando se haga de manera ordenada y quienes la integran acudan a la autoridad migratoria para registrarse. Esa ha sido la política del gobierno mexicano desde la llegada a este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta este momento las imágenes que han sido transmitidas por medios nacionales es que la Guardia Nacional está precisamente conteniendo en los puntos de arribo de los integrantes de esta caravana a las personas y les está invitando a que regresen nuevamente al puente internacional Rodolfo Robles para que ahí puedan ingresar de manera ordenada y poco a poco hacia territorio mexicano. Sin embargo, también pues hay bastante resistencia por parte de los integrantes de esta caravana, quienes han señalado que ya llevan varios días a la espera de que se abra la puerta de este puente internacional y es por eso que tomaron la decisión de ir por abajo de este puente y cruzar lo que es el río Suchiate. Sin embargo, también hay imágenes que nos hablan de que ahora las personas se han mantenido ya en lo que es territorio del cauce del río, pero todavía no se puede ingresar de manera
digamos, sencilla por los diferentes embarcaderos de esta frontera bastante porosa entre México y Guatemala. Luis, esta es una de las cuestiones que habría que destacar, y sobre todo también porque se ha podido observar que algunos migrantes han arrojado piedras a la Guardia Nacional, y quienes han venido liderando esta caravana les han pedido calma, les están pidiendo que haya calma, que se replieguen y que haya diálogo con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se ha acercado a decirles a los integrantes de la caravana migrante que deben permanecer del lado guatemalteco y cruzar por el puente y ahí realizar el trámite pertinente. La Secretaría de Gobernación, la semana pasada, Luis, a través de su titular, Olga Sánchez Cordero, señaló que México está dispuesto a dar el asilo y el refugio a las personas que así lo soliciten, una vez que se pongan en contacto con el personal tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Comisión Mexicana de Atención y de Ayuda para el Refugiado. Ahí podrán hacer la solicitud de asilo o de refugio, dependiendo la condición que ellos tengan, y serán atendidos por el gobierno mexicano. Sin embargo, fue muy enfática en subrayar que en esta ocasión no se estarán otorgando ningún tipo de salvoconductos o documentos especiales como visas humanitarias que permitan solamente el libre tránsito por territorio mexicano. Es decir, que todas aquellas personas que deseen ir desde la frontera sur hasta la frontera norte con Estados Unidos no tendrán un permiso especial, sino tendrán que realizar su trámite de asilo y refugio en la frontera sur, la frontera por la que están ingresando. Luis, es una situación compleja la que tiene ahora el gobierno mexicano y también los migrantes debido al reforzamiento que ahora existe tanto en la frontera sur con Guatemala como en la frontera norte con Estados Unidos. Una frontera, Luis, que tiene ahora, digamos de alguna u otra manera, una sobrepoblación flotante debido a que todavía no se puede trabajar todas las solicitudes de asilo y los trámites que han presentado quienes llegaron en caravanas anteriores. Recordemos que este fenómeno, Luis, se vino agudizando desde finales o a mediados de 2018 con la llegada de miles de inmigrantes a territorio mexicano en caravanas que nosotros dimos cuenta de ello, tenían números que rebasaban los 5,000 o las 6,000 personas. Estas personas lograron llegar a territorio mexicano, cruzaron hasta la frontera norte, algunos han logrado solicitar asilo en Estados Unidos, sin embargo también el endurecimiento de las reglas migratorias por parte de Estados Unidos ahora indican que todas las personas que soliciten asilo en Estados Unidos deberán esperar la respuesta a sus trámites del lado mexicano. Esto ha puesto en una situación complicada tanto a las autoridades mexicanas como a los albergues y todas las personas que se dedican a dar apoyo en la frontera norte, porque hay una sobrepoblación de personas a la espera de poder tener una cita para presentar su trámite y también para esperar la respuesta del trámite que ya hayan presentado. Por otro lado, también está el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, donde se tiene calculado, según las informaciones que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene a su cargo el plan para atender el fenómeno migratorio, es que hasta esa zona se han desplegado cerca de 12,500 elementos de la Guardia Nacional y también se ha desplegado un importante número de personal del Instituto Nacional de Migración. Ahora mismo, Luis, puedo señalarte que en la televisión mexicana se está transmitiendo las imágenes en las que un grupo de migrantes arroja piedras a elementos de la Guardia Nacional, que hasta este momento solo ha utilizado doletes y este tipo de armamento que sirve para protegerse y escudos que sirven para protegerse precisamente de estas piedras que les están arrojando algunos de los migrantes. Hay que decirlo también, Luis, que hay un importante número de personas que ha decidido replegarse y reunirse en lo que ahora es lo que sería el cauce
del río Suchiate, pero también ya hay un número importante que ha logrado ingresar hacia Ciudad Hidalgo, que es la primera ciudad que se encuentra cuando cruzas el río o cruzas el puente fronterizo Rodolfo Robles, y que ya se encuentra un número importante de personas de ese lado. Luis, una situación compleja la que se está viviendo ahora mismo en la frontera sur y esta frontera entre México y Estados Unidos, y también pues no olvidar que el gobierno mexicano se vio orillado a reforzar el tema de migración desde mayo de 2019, cuando el presidente estadounidense Donald Trump decidió que si no se reducía el flujo de personas que ingresaran a México y después a Estados Unidos sin documentos o con una situación migratoria irregular, México tendría que pagar los costos a través de la aplicación de aranceles a sus mercancías, a las mercancías mexicanas que van a parar al mercado estadounidense. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió emprender un plan para atender el fenómeno migratorio, atendiendo esta amenaza del presidente Donald Trump, porque no podemos dejar de lado que el 80% del comercio mexicano depende de lo que se vende en Estados Unidos o que se vende a Estados Unidos. En este contexto es que el gobierno mexicano incrementa el número de personal en la frontera, tanto de la Guardia Nacional como del Instituto Nacional de Migración, y también emprende planes para que se abran plazas y fuentes de trabajo a los migrantes en la zona sur-sureste del territorio mexicano, e incluso ha firmado algunos acuerdos con los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. El primer país con el que firmó un acuerdo el gobierno de México fue con El Salvador, con el presidente Nayib Bukele, que incluso estuvo en la ciudad de Tapachula firmando este acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en El Salvador se pudieran echar a andar los planes como Jóvenes Construyendo el Futuro y también Sembrando Vidas. Esto son apoyos que el gobierno mexicano está destinando recursos importantes para que puedan emprender proyectos productivos tanto en el campo como también proyectos que impulsen la generación de trabajo para los más jóvenes. En este mismo modelo se hizo una firma con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, donde también ya se tendría que estar poniendo en marcha estos programas. El gobierno de México dijo que ya para marzo de este año estaría dando los primeros resultados o dando a conocer los primeros resultados de los programas que se han puesto en marcha. Y con el nuevo gobierno de Guatemala, también durante la reunión que sostuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrard con el nuevo presidente guatemalteco, se habló de que se pondrían en marcha también este modelo de generación de empleos. Para ello, Luis, el gobierno mexicano tiene un presupuesto para este año de cerca de $30 millones, y con ello pues pretende también contribuir a que las personas que buscan migrar o que quieren dejar sus lugares de origen o que son obligados a dejar su lugar de origen por la pobreza o por la violencia, pues puedan encontrar una oportunidad. Luis, este es el texto en el que se está generando el día de hoy toda esta información alrededor de la caravana migrante. Nosotros en las imágenes que estamos transmitiendo a través de la pantalla de Telesur, pues estamos viendo cómo algunas personas se han quedado precisamente a la mitad de este río, que es el que divide a Guatemala y México, y que es un puente, es un río, que todos los días es cruzado por miles de personas, porque hay una importante actividad comercial que ahora también se está viendo trastocada la cotidianidad de las personas que viven en la frontera México-guatemalteca. Cabe decir que muchas personas que habitan en Guatemala cruzan todos los días el río Suchiate hacia la ciudad de Tapachula, que es la más cercana, que está en el estado de Chiapas, para poder hacerse de mercancías que son más baratas que en su territorio. Y hay una dinámica muy activa entre ambas naciones, entre Guatemala y entre México, y el río Suchiate es precisamente la conexión entre estos dos países. Ahí en las imágenes, Luis, podemos ver
cómo algunas personas se han detenido, están a la espera de ver cuál es la situación y cómo se presenta con la presencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, también ha habido un diálogo importante con los migrantes por parte de las autoridades federales de México. Luis, esta es la situación, esto es lo que ocurre y este es el contexto en el que ahora mismo se está dando este episodio de la caravana migrante. Eduardo, tú nos hablabas de contexto, has dado una información general y muy importante para entender qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está ocurriendo a esta hora en estas imágenes que vemos en pantalla. Me gustaría también resaltar, Eduardo, que esto no se trata de una situación aislada. Esta es la primera caravana de migrantes de este año 2020, mas no es la primera de estos últimos años. De hecho, desde el año 2018 tú has estado siguiendo muy de cerca lo que han sido esta ola de movimientos migratorios a través de Centroamérica y me gustaría si pudieras ponernos un poco en contexto de cómo fueron esas primeras caravanas de migrantes que se dieron desde finales del año 2018 y que tú estuviste cubriendo de cerca. Así es, Luis. Un punto importante que hay que decir es que por la frontera sur de México se calculaba hasta el año 2018 que cada año ingresaban de manera irregular o sin documentos unas 450,000 personas. Para el 2019 esa cifra se había incrementado en el primer trimestre, sin embargo el gobierno mexicano comenzó a implementar sus planes para reducir el flujo migratorio y las condiciones en las que aquellas caravanas migrantes cruzaban México pues eran completamente diferentes. Sin embargo, la primera tuvo la oportunidad de pasar sin ningún problema y también hubo algunos conatos con la autoridad, pero pudieron seguir, avanzar e incluso en caravana llegaron hasta la capital mexicana y siguieron su trayecto hacia la ciudad de Tijuana. Sin embargo, ya una segunda caravana, el gobierno de entonces, el presidente Enrique Peña Nieto, decide cerrar la frontera y no permitir el paso e incluso en esa ocasión sí se da un conato de represión en contra de los migrantes porque hay también en esta ocasión el lanzamiento de gas lacrimógeno para desplegar y también para, digamos de alguna u otra forma, hacer que se replieguen los migrantes hacia el lado guatemalteco. Ya las caravanas segundas pudieron avanzar, pero se daba de manera menor el número porque entraban a territorio mexicano, digamos ya en una operación hormiga, es decir, de poco en poco, pero continúa dándose el fenómeno migratorio. Y es que, Luis, no podemos dejar de lado que México pues es prácticamente el único punto de cruce que hay para quienes desde Sur y Centroamérica quieren llegar hacia la frontera norte con Estados Unidos y tenemos de vecino del lado norte a Estados Unidos que insiste en detener el flujo migratorio y también en la construcción del puente fronterizo que desde la campaña de Donald Trump antes de llegar a la presidencia pues ha sido un tema recurrente con el gobierno de México. Eduardo Martínez, muchísimas gracias por toda esa información. Nosotros vamos a seguir de cerca todo lo que acontece con esta nueva caravana de migrantes que intenta continuar su rumbo hacia los Estados Unidos. Gracias a Eduardo por esa información complementaria y muy completa. Con esto nosotros llegamos al final de esta edición de nuestra Conexión Digital. Sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Hasta la próxima.